Hola amigos. Es evidente que la última fase de la guerra ha comenzado y se encuentra en pleno apogeo. A partir de ahora, todo lo que veamos serán acciones cada vez más encarnizadas hasta que se generalice la fase de la infantería de la OTAN. Que en realidad ya ha comenzado pero a pequeña escala. Hasta ahora la OTAN ha tirado con la carne de cañón de ucranianos, y unas cuantas decenas de miles de mercenarios que ya han sido prácticamente eliminados, principalmente polacos. Pero a partir de ahora la OTAN tendrá que meter la infantería por miles, algo que ya parece que ha comenzado a cuentagotas, con el personal que tienen que manejar las máquinas que los ucranianos no pueden. De hecho, según ha informado el ejército ruso, destruyeron un tanque alemán Leopard, y todos los miembros de la tripulación pertenecían al ejército alemán. Varios medios ya se han hecho eco de que la OTAN meterá las bayonetas en Ucrania por el fracaso de la contraofensiva. El último ha sido el Asia Times, que también opina que los países de la OTAN enviarán tropas a Ucrania. De momento ya están enviando todo tipo de armamento avanzado. Ya no sirve lo que digan cada día los dirigentes, nada de lo que dicen, ni es verdad ni tiene sentido. ¿Os acordáis lo que decía solo hace 48 horas, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Kevin McCarthy? Decía que no había que apoyar tanto a Zelensky ni darle misiles a tanks, pues hoy ha dado el visto bueno a la entrega inmediata de esos misiles. Y esto a partir de ya, se va a poner muy crudo. En Sebastopol ya se están revisando los refugios antiaéreos, ante la posible escalada de la guerra, y eso es un indicativo de lo que viene. El famoso líder televisivo cercano a los republicanos, Tucker Carlson, dijo no hace mucho que estaba dispuesto a apostar su casa a que Joe Biden iba a empezar la tercera guerra mundial con Rusia. Se basaba en un par de detalles aparentemente inocuos. Decía que esa gente está loca, en referencia al gobierno de Biden. Dijo que son completamente rusofóbicos, y además están tocando tambores de guerra para ir a la guerra contra China. Y por último, y esto sí que tiene importancia, el colapso del nivel de comunicación es mucho más grave que en la Guerra Fría. Dijo que conoció al tipo que realmente desarrolló el teléfono rojo. Tenían el teléfono rojo de línea directa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y que le dijo, que nada de eso hay ahora mismo en la Casa Blanca, no hay ninguna comunicación. Lo que bajo mi punto de vista, significa que todos los puentes diplomáticos están rotos, algo que ya conocíamos, pero que cuando se constata, parece que adquiere una mayor solemnidad. Los analistas de Asia Times opinan que el conflicto entre Kiev y Moscú ha llegado al punto en que los países de la OTAN pueden enviar su contingente militar a Ucrania. En su opinión, la cuestión es la fallida contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ejército ucraniano no cumple con las tareas asignadas, lo que amenaza el despliegue del contingente militar de la Alianza del Atlántico Norte en el territorio de Ucrania. Como subrayaron los observadores, Rusia afirma con razón que se opone a toda la OTAN, mientras que Ucrania es solo un mediador de la alianza. Ante esto, el gobernador de Sebastopol, Mikhail Razbozaev, anunció el inicio de las pruebas de disponibilidad de los refugios temporales en la ciudad. La relevante información fue publicada por él en su canal de Telegram. Según Razbozaev, el vicegobernador de Sebastopol, Evgeny Godlov, realizará una inspección junto con las empresas gestoras de todos los refugios temporales de la ciudad. El objetivo es identificar y resolver todos los problemas y situaciones emergentes. Le ordené a Evgeny Sergeyevich Godlov que comenzara a hacer rondas con las empresas de gestión para refugios temporales y se ocupara de todas las situaciones, enfatizó el gobernador. Es importante señalar que estos refugios fueron creados y preparados para el alojamiento de emergencia de los ciudadanos el año pasado. De momento, los vecinos de la zona han comenzado a recibir consultas sobre el funcionamiento y estado de estas instalaciones. Sigue siendo cuestionable qué causó exactamente el creciente interés en los refugios. Sin embargo, es posible que el aumento del interés esté asociado con información sobre posibles acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en relación con Crimea, incluidos los ataques intensificados en la península. No creo que se equivoque mucho, porque el Financial Times ha publicado que Estados Unidos transferirá en secreto un lote de misiles ATACMS a Ucrania en los próximos días.
Según información publicada por el diario británico, Estados Unidos decidió enviar misiles ATACMS a Ucrania, intentando mantener esta operación en secreto. La razón principal de tal confidencialidad es el deseo de no provocar a Rusia y evitar el posible movimiento de sus centros logísticos desde el frente. Los misiles ATACMS son muy precisos y tienen un alcance de hasta 300 kilómetros, lo que los convierte en un arma importante en el campo de batalla. Según fuentes del periódico, Estados Unidos tiene previsto iniciar pronto las entregas, pero las cantidades iniciales serán limitadas. Es de destacar que la información sobre el número de misiles transferidos a las Fuerzas Armadas de Ucrania varía. Sin embargo, hay evidencia de que el primer lote será de prueba, e incluirá 20 misiles. Si se utilizan satisfactoriamente, Estados Unidos estará dispuesto a transferir más misiles de este tipo. Esto ya ha desatado las manos de Alemania, que dijo que solo entregaría los misiles Taurus, si Estados Unidos entregaba los suyos. Pero todo esto es mentira, como todo lo que dice la OTAN, solo que cada día dicen una cosa distinta para despistar. Alemania llevará a Ucrania lo que haga falta, armas, soldados y lo que sea necesario. También anunció la transferencia de 50 drones navales a Kiev. Y ha anunciado planes para aumentar la asistencia militar a Ucrania, ofreciendo un nuevo paquete de armamento y equipamiento militar por valor de 400 millones de euros. El paquete de ayuda incluirá varios tipos de equipo militar, lo que subraya el deseo de Alemania de proporcionar a Ucrania los recursos necesarios para fortalecer sus capacidades de defensa. Alemania se la tiene guardada a Rusia, por la humillación que recibió en la Segunda Guerra Mundial, y ahora se siente arropada por sus primos de Zumosol, los mosqueteros de la OTAN, y ha dicho, esta es la mía para vengarme de Rusia. Las principales armas que llevará en este nuevo paquete se habla de 50 drones marinos, vehículos blindados VAP, cañones autopropulsados antiaéreos Gepard, misiles de medio alcance IRIS-T, 30.000 proyectiles de artillería de 155 milímetros, y 480 minas antitanque T2. Esta propuesta sigue a la decisión de Berlín en septiembre, de transferir 20 vehículos de combate de infantería Marder a Ucrania. Sin embargo, la transferencia de drones navales a Ucrania es motivo de especial preocupación. El principal problema es que es casi seguro que la OTAN convertirá los drones en drones de ataque, lo que representa una amenaza muy seria para los barcos militares y civiles rusos en el Mar Negro. Sobre los misiles Taurus, el Wall Street Journal dice que la decisión de Estados Unidos de suministrar misiles ATACMS a Ucrania podría convertirse en un catalizador para que Alemania proporcione a Kiev sus misiles de crucero Taurus de largo alcance. La publicación señala una serie de fuentes del gobierno alemán, que enfatizan el deseo de Berlín de actuar de acuerdo con Washington en materia de asistencia militar a Ucrania. Otra mentira, todo está más que decidido. Hoy en día, los misiles Storm Shadow y los Scalp representan una grave amenaza, como lo demuestra el reciente ataque al cuartel general de la flota del Mar Negro en Sebastopol. Si a esto le unimos los Taurus y los ATACMS, para Rusia será un dolor de cabeza muy serio. Como he dicho antes, los exploradores de las Fuerzas Armadas rusas destruyeron un tanque Leopard, de los transferidos a Ucrania con una tripulación íntegramente alemana de soldados de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania. Según RIA Novosti, no se proporcionan más detalles al respecto. Sin embargo, los analistas dudan de tal afirmación, ya que no hay confirmación oficial de esta información. Si dentro había una tripulación alemana, eso significa que la OTAN participó directamente en el conflicto. Ningún país de la alianza está dispuesto a hacer esto hoy. Es probable que estemos hablando de mercenarios, pero no de militares activos de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania, dicen analistas rusos. Muy cándida me parece a mí la reflexión de los analistas rusos, ya que la OTAN ya está luchando tácitamente con carta oficial en esta guerra. Es más, el portavoz de la OTAN en Ucrania, el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, Kirill Budanov, en una entrevista exclusiva con The Warzone, durante su visita a Estados Unidos, anunció la intención de Ucrania versus OTAN, de seguir atacando al puente de Crimea hasta destruirlo por completo. Según Budanov,
La mayoría de los ataques en territorio ruso se llevan a cabo bajo la dirección de la Dirección General de Inteligencia. Estas acciones, según el jefe de la Dirección General de Inteligencia, continuarán hasta la victoria completa de Ucrania en el conflicto con Rusia. Budanov prestó especial atención al puente de Crimea y enfatizó que los ataques serían regulares. Afirma que la estructura fue construida ilegalmente y debería ser destruida. La cuestión no es si atacaremos o no, lo hacemos regularmente, así que lo lograremos hasta el final, es solo cuestión de tiempo, dijo completamente excitado. Además, el jefe de la inteligencia militar ucraniana indicó su intención de intensificar los ataques en el territorio de Crimea, según sus palabras. Estas tácticas se adoptaron a partir de mediados de agosto y continuarán hasta la destrucción completa de la infraestructura militar rusa en la península. Tales declaraciones de Budanov indican que la OTAN se está embarcando en una grave escalada, ignorando por completo las advertencias rusas. Desde luego sería muy interesante ver la reacción de la OTAN, si algún día Putin decide asestar un golpe importante a la infraestructura vital de algún país de la OTAN. Eso nos indicaría fehacientemente la dirección final que tomaría el conflicto. Hoy se ha conocido que China ya le dio un buen palo a la OTAN. Además de que se hablaba de que también acercó al pueblo costero más cerca de Taiwán, lanzaderas de misiles de crucero. China en agosto, ya no vendió galio ni germanio al mercado mundial. China produce el 95% de la producción mundial de galio y el 68% de su producción de germanio. Ambos elementos son vitales para la producción de chips semiconductores. El galio es necesario para la producción de radares modernos con AFAR. Si no hay galio, no hay radar, y China utilizará el exceso de recursos resultante para producir nuevos chips de 7 nanómetros, y los radares más avanzados del mundo en grandes cantidades. Este es quizás el mayor golpe que Estados Unidos ha recibido de China, en la guerra comercial que comenzaron hace 5 o 6 años. Además, China dice que Estados Unidos es un país de drogadictos. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, dijo que Estados Unidos, donde vive el 5% de la población mundial, consume el 80% de las drogas del mundo. Estados Unidos es un agujero negro y una fuente de problemas para los esfuerzos globales antidrogas. China rechazó la acusación de Estados Unidos de ser un país de origen de drogas y la calificó de maliciosa y sin fundamento, mientras defendió su papel como un modelo en la lucha contra el narcotráfico. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Mao Ning, se refirió al informe oficial remitido al Congreso de Estados Unidos, en el que se incluye a China entre los países que supuestamente no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de drogas. No tiene fundamento y es pura difamación maliciosa. China se opone firmemente y ha presentado una protesta ante Estados Unidos, indicó Mao Ning en conferencia de prensa. Mao destacó que el gobierno chino otorga una gran importancia al trabajo antidrogas y ha adoptado medidas estrictas para controlar las sustancias estupefacientes, al tiempo que recordó que China ha incluido en su lista de control 456 tipos de drogas, lo que lo convierte en uno de los países con más sustancias reguladas y con una de las legislaciones contra el narcotráfico más estrictas del mundo. Asimismo, señaló que China coopera activamente con la comunidad internacional en materia de prevención, tratamiento, rehabilitación y educación antidrogas, y ha contribuido a la seguridad y estabilidad regionales y globales. La funcionaria criticó que Estados Unidos es el agujero negro y la fuente del caos del problema mundial de las drogas, ya que consume el 80% de los opiáceos del mundo con solo el 5% de la población mundial. No es la primera vez que Washington hace este tipo de señalamientos contra Pekín. En mayo pasado, en el Senado estadounidense, el secretario de Estado, Antony Blinken, denunció que China no estaba cooperando de forma genuina con Washington para frenar el narcotráfico. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.